Es fácil que el mundo exterior nos cautive. Es un lugar fascinante y merece nuestra atención. Pero, ¿y si invertimos nuestro foco de atención y miramos hacia adentro, qué encontraríamos? Estudio las plantas de poder empleadas en rituales ancestrales de las culturas originarias en México, y la razón por la que lo hago, aparte de la buena suerte, es porque pienso que son especiales. Y pienso que son especiales porque creo que tienen una capacidad única de revelarnos lo más profundo de nuestra mente. Los sueños, y quizá algunos otros estados de nuestra mente, pueden darnos una pista de lo que hay más allá de la conciencia normal. Pero para mí, los estados expandidos de conciencia, producidos por estas plantas maestras, no tienen comparación en su capacidad de transformar nuestra percepción a niveles sorprendentes. Es posible que muchos de ustedes estén familiarizados con la palabra psicodélico, pero dudo que muchos sepan su origen o lo que significa. Psicodélico fue una palabra acuñada en los años 50 por el doctor británico Humphrey Osmond, refiriéndose a este tipo de sustancias o medicina ancestral, y combina dos palabras griegas, psique y delos, que al ser puestas juntas significan hacer que la mente se manifieste o revelar el alma. El funcionamiento de la mente me ha apasionado durante la mayor parte de mi vida adulta, pero una pregunta que siempre me ha perseguido es: ¿por qué no podemos probar la existencia de la mente inconsciente? ¿Es acaso porque no existe? ¿O es acaso porque es muy difícil de ver? Y yo creo que es esto último. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos hacer para verla con más facilidad? El famoso Freud nos habló sobre los sueños, sobre cómo son una ventana hacia el inconsciente, un camino real. Pero el problema es que los sueños ocurren cuando dormimos, y al despertarnos, solo tenemos un vago recuerdo de lo que experimentamos en realidad. Así que mientras estudiaba para mi máster en programación neurolingüística, me encontré preguntándome si existía algo que facilitara el acceso a la mente inconsciente. Hice una corta búsqueda bibliográfica y encontré este libro, Reinos del Inconsciente Humano, Observaciones de la Investigación con LSD, escrito por el psiquiatra checo Stanislav Grof en 1975. Así que rápidamente tomé este libro y lo leí. Muchos de los fenómenos en estas sesiones con LSD podrían ser entendidos desde un punto de vista psicológico y psicoanalítico, ya que tienen una estructura parecida a los sueños. Y Freud dijo que los sueños son un camino real hacia el conocimiento de la mente inconsciente, pero en un grado mayor. Esto parece ser verdadero para las experiencias con LSD. La capacidad de estas sustancias psicodélicas para exteriorizar lo que de otro modo son fenómenos invisibles y convertirlos en un objeto para la investigación científica da a estas sustancias un potencial único como herramienta para la exploración de la mente humana. No parece nada raro o exagerado comparar su importancia potencial para la psiquiatría y la psicología con el del microscopio para la medicina o del telescopio para la astronomía. Así que, como pueden imaginar, después de leerlo, esto me dio una fuerte sensación de propósito y dirección. El destino me presentó a un hombre y mujer medicina de la selva chiapaneca. Ellos me mostraron de primera mano a las plantas de poder, y fueron ellos quienes me mostraron todo el poder de los hongos mágicos, niños santos, teonanácatl o carne de Dios. Siendo químico de formación, encontré que la psilocibina es el ingrediente activo de los hongos mágicos. Ahora bien, es bastante complejo explicarle a la gente cómo actúan las sustancias psicodélicas en el cerebro, y es aún más difícil hacerlo en lo que dura este podcast. Así que les voy a mostrar algunas imágenes y les daré algunas analogías para pensar. Aquí podemos ver las vías de comunicación del cerebro. Cada línea es una vía de comunicación entre dos regiones diferentes. Lo creas o no, en estos dos círculos existe el mismo número de líneas, vías y conexiones neuronales, y sin embargo lucen muy diferentes. Esencialmente estamos viendo al cerebro normal a la izquierda, donde la comunicación está limitada a regiones particulares en el cerebro. Así, por ejemplo,
Las regiones visuales interaccionan mayormente con otras regiones visuales. Las auditivas solo se comunican con otras regiones auditivas, etc. Y esto es lo que ocurre normalmente en nuestro día a día. De esa manera fluye el programa obsesivo, repetitivo e inútil que obtenemos de nuestras conductas inconscientes circulares. Y luego a la derecha observamos el cerebro psicodélico en estado expandido. Hay muchas menos regiones limitadas, hay muchas más conversaciones abiertas, más interacciones libres que ocurren en ese momento. Otro modo útil de pensar en cómo esta medicina prehispánica cargada de magia y poder actúa en nuestro cerebro es pensar que es como si fueras un niño. Experimentas todo como novedoso, sentirte emocionalmente equilibrado, en un momento reír y al siguiente llorar. Tener una imaginación incontroladamente hiperactiva y ser fascinado por personajes como infantiles, por muy raros o absurdos que nos parezcan. Por lo tanto, no es una coincidencia que si observamos cómo se desarrolla el cerebro desde la infancia hasta la vida adulta y lo comparamos con cómo cambia el cerebro bajo el efecto poderoso de esta magia ancestral concentrada en un fruto de la tierra, vemos que son lo opuesto. Así, en vez de que el cerebro se vuelva más sofisticado cuando crecemos o más refinado, en realidad, al mismo tiempo se vuelve más limitado. Tenemos un cerebro que es más simple y menos libre en su funcionamiento. El tercer modo útil de pensar en cómo la psilocibina actúa en el cerebro es pensar en el estado de los sueños. Aquí observamos los efectos del LSD en el cerebro, y lo que vemos es que, bajo el efecto de una sustancia, muchas más zonas del cerebro contribuyen a la experiencia visual que durante el estado normal de conciencia. Y este efecto se correlaciona mucho con las visiones oníricas que las personas refieren tener al estar bajo el efecto del LSD y con sus ojos cerrados. Así que podríamos pensar sobre los estados de los sueños y psicodélicos como condiciones en las que el cerebro se desconecta o se desancla de la información sensorial entrante, y en este estado puede operar en un modo más anárquico, despreocupado, evocando imágenes de las partes más profundas de la mente y del cerebro, en vez de apoyarse en la información sensorial que ingresa normalmente. Quizá lo más importante que resultó de mi investigación sobre la psicodelia no es el conocimiento de cómo actúa en el cerebro, sino la idea de cómo pueden ser útiles o de cómo pueden ser aplicadas. Recientemente se han terminado el primer paso y la primera fase de un ensayo clínico, observando la psilocibina, que es el principio activo de los hongos medicinales ancestrales, como tratamiento para la depresión severa. Es importante que se conozca la magnitud del problema de la depresión. No es algo que se deba barrer bajo la alfombra, aunque desafortunadamente a menudo es así. Mundialmente es la causa principal de discapacidad. Afecta a unos 350 millones de personas, y para ponerlo en perspectiva, eso es más de toda la población de Estados Unidos. Y si lo consideramos por la parte del dinero, la depresión es especialmente costosa. Es el trastorno cerebral más costoso en Europa, y su costo anual, solo en los Estados Unidos, es de unos 200 millones de dólares. Eso es aproximadamente el Producto Interno de la República de Irlanda. La depresión es un fenómeno bastante insidioso. A menudo se manifiesta por la ausencia de algo. Eso puede ser la ausencia de placer, o de un estado de ánimo positivo general, o puede ser la ausencia del individuo mismo, que puede no levantarse de la cama por la mañana para ir a trabajar. La depresión es la causa principal del ausentismo en el trabajo. Pero la depresión aún puede ser peor, y a menudo solo se identifica cuando ya es demasiado tarde. Un 15% de los pacientes con depresión severa se quitan la vida, y es una estadística alarmante ahora que el suicidio es la causa principal de muerte entre los hombres de menos de 45 años tan solo en el Reino Unido. ¿Y qué podemos hacer acerca de esto? ¿Cuán efectivos pueden ser los tratamientos actuales? Bien,
La buena noticia es que no son del todo ineficientes. Este gráfico muestra el tamaño del efecto en relación con los diferentes tratamientos contra la depresión. Solo para darles una perspectiva, lo ideal es considerar que el tamaño de efecto de 0.8 es aceptable. Así podemos ver que las medicinas antidepresivas actuales, la psicoterapia y el placebo, todos tienen un efecto aceptable contra la depresión. Pero aún así, un 50% de los pacientes no responde a los antidepresivos que los médicos le recetan y un 20% no responde a ningún tratamiento. Y son precisamente estos casos resistentes al tratamiento los que se evalúan viendo los ensayos clínicos actuales. Pero antes de decirles los resultados, creo que es importante enfatizar, especialmente para los que desconocen los efectos de los psicodélicos, que una experiencia con una de estas sustancias pueden estar entre las más profundas de toda la vida. La evidencia sugiere que en lo que respecta a su importancia, puede ser comparado con enfrentar la muerte, enamorarse o traer al mundo una nueva vida. El aspecto fundamental es que estas no son sustancias para fiestas, son sustancias muy poderosas que deben ser tratadas con respeto, como las han considerado nuestra cultura prehispánica durante cientos o miles de años. Es importante enfatizar que cuando damos psilocibina a los pacientes, los preparamos cuidadosamente para su experiencia. Los atiende un grupo entrenado de terapeutas y son atendidos durante todo el tiempo, además de que después se les ayuda a entender e integrar la información obtenida de la experiencia. Aquí podemos ver la magnitud del efecto que vemos con la psilocibina. La psilocibina está en azul y pueden ver los datos a las 2 semanas del tratamiento y a los 3 meses posteriores. Recordemos que los pacientes habían sido resistentes al tratamiento contra la depresión. Muchos pacientes informaron que habían tenido depresión durante la mayor parte de su vida adulta. El promedio de duración de la enfermedad en esta muestra era de 18 años, y sin embargo, todos mostraron una mejoría en sus síntomas depresivos, por lo menos durante 3 meses después del tratamiento. Unos 2/3, es decir, un 67%, reunía los criterios para la remisión una semana después del tratamiento. Remisión significa que ellos estaban libres de depresión. Y un 42% mantuvieron ese estatus de estar libres de la depresión durante 6 meses después del tratamiento. Para finalizar, les comparto un corto informe de un caso escrito por uno de los pacientes de nuestro ensayo. Él es un hombre de 52 años con una larga historia de depresión, una depresión muy severa desde los 20 años. Había probado varias medicaciones diferentes, ninguna de las cuales había funcionado, y también había llevado psicoterapia. Sobre su estado previo antes del tratamiento, dijo lo siguiente: durante décadas luché contra la depresión. La sensación atroz de que uno no importa, de no hacer ninguna diferencia y de que todos los demás tienen una vida mejor y de que nada tiene sentido, no poder disfrutar realmente de nada. Luego, sobre su experiencia dijo: simplemente no hay palabras para describirlo, pero puedo decir que la idea negativa que tenía ha desaparecido completamente. Ha sido reemplazada por una sensación de caos hermoso, un paisaje de belleza y color inimaginables. Empecé a ver que todas mis preocupaciones sobre la vida diaria eran irrelevantes, que eran el resultado de una espiral negativa. También sentí que estaba aprendiendo sin que me enseñaran, que estaban alimentando mi intuición. Los sentimientos fugaces de mi pasado volvieron, y también los recuerdos, los cuales parecían haber sido olvidados desde hacía mucho tiempo. Y sobre el resultado escrito, un par de semanas después de haber terminado el ensayo, menciona: aunque todavía es temprano, los resultados son asombrosos. Siento más confianza y tranquilidad de la que sentí en mucho tiempo. Mi perspectiva también cambió mucho. Soy más consciente
de que es inútil envolverse en una negatividad sin fin. También siento como si hubiera visto un panorama mucho más claro. Por otro lado, siento que tengo una segunda oportunidad. Como un superviviente, puedo disfrutar de las cosas que disfrutaba sin el cinismo, sin la opresión. Básicamente me siento como me sentía antes de la depresión. Si sienten curiosidad de cómo le va a este paciente a largo plazo, tenemos los datos de su seguimiento a los 6 meses y me complace decir que está en remisión. Pueden ver sus datos destacados en la gráfica en color azul. Por supuesto que aquí se ha seleccionado un caso particular y muy bueno, y pueden ver en el gráfico que los otros pacientes en el periodo de seguimiento de 3 meses muestran algunos signos de recaída. Así que esta es una oportunidad importante para decir que esta no es una cura mágica, no es un remedio o medicamento que va a ayudar a todos. Se necesita mucho más trabajo, aprender a optimizar este tratamiento y continuar probando su efectividad. Espero que tengan con esto una idea a partir del caso que les conté, y les puedo decir a partir de otros casos que he tenido que cuando esto se hace apropiadamente y con un nivel correcto de preparación, los buenos efectos de la medicina, en unión con una buena terapia para retirar el velo de la mente y exorcizar lo que está debajo, pueden verdaderamente funcionar como un sueño. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.